Ahí Hola. está. Hola, Hola. ¿Cómo andan, chicas? bien. Para mí esto es demasiada tecnología. No pasa nada, no te preocupes. Yo soy un dinosaurio. Bueno, ¿Cómo andan? buenas tardes. Mi nombre es Rocío Martínez y conjuntamente con mi compañera Fiamma Raffinetti estamos representando nuestra revista digital Cómplices de las Letras. Esta revista está conformada por cuarto año en el curso de literatura bajo el cargo de la profesora María Eva en el Colegio San José. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Gustavo Piccoli, veterano de guerra de las Islas Malvinas. Buenas tardes, Gustavo. En principio le Buenas agradecemos tardes. En principio le agradecemos por haber accedido a esta entrevista. Para nosotros es un orgullo poder estar hablando con usted y conocer en primera persona una parte de su historia, nuestra historia. Así que bueno, nada, le paso la palabra a Fiamma. Bueno, yo soy Fiamma Raffinetti y les quería contar que esta entrevista es particular, ya que Gustavo, aparte de ser veterano, es mi tío, entonces por eso yo lo voy a tutear. También les quería comentar que la profesora María Eva está en el Zoom con la cámara apagada, ya que está grabando la entrevista y nos está acompañando. Ahora mi compañera Rocío va a hacer una breve introducción. Sabemos que desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, Argentina se enfrentó a Gran Bretaña por medio de una guerra, exigiendo la soberanía de las Islas Malvinas. El conflicto provocó muertes en ambos ejércitos y terminó con la victoria de Gran Bretaña. La guerra finalizó el 14 de junio tras la rendición de Puerto Argentino y la firma de una tregua entre ambas partes. Para comenzar, nos gustaría saber si usted recuerda qué estaba haciendo y qué sintió cuando se enteró que debía presentarse para enfrentar y defender a las islas. Es decir, estaba pensando que usted es joven, era un chico todavía, y supongo que recibir una noticia como esta revolucionó su vida y la de su familia. Sí. La verdad, yo en ese momento tenía 19 años cuando fui a la guerra. Un año antes había ingresado en el servicio militar. En ese momento existía el servicio militar obligatorio para los varones. Cuando vos terminabas el secundario, generalmente a la edad de 18 años, te sorteaban, así como sortean los números en la lotería, por ejemplo. A todos los chicos que llegaban a esa edad, según el número donde finalizaba el documento, el DNI, se les sorteaba una bolilla. Según el número que salía en ese sorteo, que se hacía públicamente a través de la televisión, vos sabías si te había tocado hacer el servicio militar o no. Hacer el servicio militar implicaba incorporarte durante un año o un poco más a alguna de las fuerzas militares, ¿no? Ya sea aviación, marina o ejército. En mi caso me tocó marina. Yo cuando ingresé en el servicio militar tenía 18 años, había terminado el secundario, ya había hecho el curso de ingreso a la facultad y estaba cursando algunas materias de primer año en la facultad. Yo estaba estudiando en ese momento ingeniería. Y bueno, me tocó incorporarme al servicio militar. Estuve haciendo una instrucción muy rígida de 2 meses en un campo de instrucción de combate cerca de La Plata, donde trataban de simular un ambiente lo más parecido posible a lo que sería un ambiente de guerra, ¿no? Como para adiestrarnos. Esos 2 primeros meses se llamaban de instrucción. Después de ahí terminabas esa instrucción, salías agotado física y mentalmente y te mandaban a distintos destinos según cómo cada una de las fuerzas militares quisieran organizar esa distribución de los conscriptos, ¿no? Soldados conscriptos. A mí me mandaron a un destino acá en Buenos Aires, en Capital Federal. Estuve haciendo ahí el servicio durante los siguientes 9 meses, 10 meses, y por abril de 1982 yo salía de Franco semana por medio en ese momento. Durante todo el año de servicio militar estaba toda una semana acuartelado dentro del cuartel. A la siguiente semana me mantenía acuartelado, pero el fin de semana ese tenía libre, digamos, entre comillas.
me dejaban salir para ir a mi casa. Los chicos que eran del interior, que eran muchos, como no tenían dónde ir, se quedaban en el mismo cuartel, donde por lo menos tenían comida y una cama donde dormir. Los que vivíamos más cerca del cuartel, como en mi caso, desesperadamente queríamos pasar aunque sea ese fin de semana en casa, ¿no? Eso fue durante todo un año. En un momento, el día 10 de abril de 1982, yo salí de Franco, me tocaba salir de Franco un viernes a la tardecita, y cuando estaba por salir de Franco para disfrutar ese fin de semana con mi familia, me dijeron que me quedaba acuartelado, y no me dijeron más nada, a mí y a otros compañeros, ¿no? Y no nos dijeron más nada. No sabíamos qué pasaba. En ese momento era común que vos no te dejaran salir por alguna medida de indisciplina. Indisciplina era, por ejemplo, que no hayas barrido bien o que no hayas hecho bien los ejercicios físicos, que en ese momento se llamaban baile, o que algún oficial o suboficial haya pensado que por ahí lo miraste mal. Bueno, cualquiera de esas actitudes que a criterio de los superiores mereciera que no salieras de Franco, bueno, te dejaban adentro. En ese momento yo no entendía por qué, porque la verdad que yo tenía buena conducta, no había ocurrido ninguna situación particular. Bueno, al día siguiente, el sábado, ahí ya sí me dijeron que estábamos destinados a ir a Malvinas. En Malvinas hacía una semana ya que había ocurrido el desembarco. O el desembarco en Malvinas fue el 2 de abril. Yo te hablo del 10 de abril, es decir, el 9 de abril. El sábado 9 de abril yo me enteré que me iban a destinar a Malvinas. Obviamente me agarró primero una desesperación terrible porque se me vino el mundo abajo. O sea, yo ya venía sufriendo bastante el servicio militar porque la verdad que a mí costó muchísimo el año ese de servicio militar, y encima que me dijeran de un momento para el otro que me tenía que ir a Malvinas, para mí era como que me mandaran fuera del planeta directamente. Yo me veía como que no iba a ver nunca más a mi familia, ¿viste? No sé, me cruzó por la cabeza. Bueno, rogando y pidiendo clemencia para que me dejaran salir, yo y mis compañeros, nos dejaron salir para despedirnos de nuestras familias. Así que ese sábado me fui llorando y desesperado a mi casa, y en el camino pensaba cómo hago para decirles que me estoy yendo a Malvinas. Bueno, fue todo muy, muy loco, muy loco. Uno se lo pone a pensar ahora y la verdad que en retrospectiva lo pensás y decís cómo pasó todo eso, ¿viste? Bueno, sí, la cuestión que al día siguiente, domingo, me habían dicho que el domingo tenía que presentarme en el cuartel, porque el domingo viajábamos, y que si no nos presentábamos nos iban a buscar con una patrulla, y que no presentarnos era deserción, obviamente. Entonces, bueno, el domingo siguiente me presenté en el cuartel y ahí ya quedé destinado para Malvinas. Ya fue todo así rápido, todos los momentos que ocurrieron. Bueno, y cuando llegó a Malvinas, ¿sintió que era una guerra bien planificada, que habían tenido el entrenamiento adecuado y contaban con los elementos necesarios? Y al llegar, ¿se les asignó algún lugar de acción, algún punto estratégico? Bueno, mira, yo te hablo de mi caso particular, ¿no? Porque fueron miles de soldados y cada uno tiene su propia experiencia y su propia vivencia según dónde realizó su servicio militar, ¿no? Yo el servicio militar lo realicé en un cuartel de apoyo logístico, se llamaba en ese momento. El apoyo logístico son cuarteles que no son de combatientes, no son de combate. Son justamente de toda la parte de las Fuerzas Armadas que brindan apoyo a los que están en el frente combatiendo. Yo estaba en una unidad de apoyo logístico y ocurrió algo muy loco porque yo primero no sabía por qué me habían designado a mí como para ir a Malvinas, ¿no? Y a otros 8 muchachos de mi unidad. Y éramos como 500 en la unidad. ¿Por qué a nosotros? Porque en otros cuarteles fueron las unidades completas. En mi cuartel lo raro era que íbamos nada más que 9 personas de toda la unidad. Y bueno, después nos enteramos que era porque sabíamos inglés. Y ellos necesitaban, cada fuerza mandaba a sus soldados más, entre comillas, instruidos en el idioma inglés.
Ahí, si sabés 2 palabras más de inglés que el de al lado, ya sos profesor de inglés, ¿viste? Más o menos. Entonces, bueno, yo sabía algo de inglés, mis compañeros que también fueron asignados también, y bueno, allí fuimos como traductores de inglés en realidad nosotros, no fuimos como combatientes. Así que fue algo muy, muy inesperado realmente. Aparte de lo cómico es que cuando vos ingresás al servicio militar, el primer día, te hacen llenar una planilla con tus aptitudes o tus habilidades. Entonces todos, para tratar de pasar lo mejor posible durante el servicio militar, ¿qué dicen? Bueno, voy a tratar de poner las mejores habilidades que tenga, cosa de que me ubique en un lugar donde la pase lo mejor posible. Muchos ponían que sabían manejar, ponían que sabían manejar o que sabían manejar camiones. Que a muchos les resultaba bueno eso porque después resultaron durante el año de servicio militar ser choferes de camiones, y la pasaban mejor, digamos. En mi caso, yo lo único que puedo poner es que sabía inglés y que estaba estudiando en una carrera. Bueno, y esa fue mi condena, justamente. Haber puesto eso. Si no, por ahí me salvaba y no iba a Malvinas. Pero bueno. Finalmente, bueno, fui y allá me encontré. Al principio fue todo un aprendizaje. Vos me preguntabas si yo había visto que la organización, si era buena, si no era buena. Yo eso lo fui viendo a medida que transcurrían los días y las semanas. Porque al principio sí fue todo un gran desorden. Porque vos veías que se movían tropas de acá para allá. Apenas bajamos a Malvinas, veías moviéndose soldados por todos lados, ¿viste? Y cada uno tratando de ubicarse en un lugar dentro de las islas. Y me pareció muy caótico eso. Después, con el transcurrir de los días, cada uno se fue asentando, digamos, en el lugar donde le tocaba. Y bueno, y ahí quedamos a la espera de que llegaran los ingleses. Tardaron un mes en llegar los ingleses. Todo ese mes fueron preparativos para tratar de alistar todo lo que era el lugar donde teníamos que estar nosotros, los galpones donde íbamos a estar viviendo, hacer pozos de zorros para la gente que iba a combatir, pozos de combate. Claro, sí. Fue un mes de preparativos, digamos. Y puntualizando el contexto, ¿cree que la Guerra Malvinas fue igual como la muestran en documentales y películas? Bueno, yo vi un poco de todo, ¿no? En algunas presentaciones que yo vi, por ahí algunas cosas se exageran, o realmente yo no las vi. Por ejemplo, yo nunca vi a un soldado estaqueado. Viste que en algunas documentales muestran que se estaqueaba a soldados, sobre todo en el ejército. Yo en realidad no pertenecía al ejército, sino a la marina. Por eso posiblemente no lo haya visto. Sí, es cierto. Historias de soldados que, por supuesta mala conducta, eran estaqueados en el terreno con 4 palos de madera atados a sus extremidades y expuestos así a la intemperie, ¿no? Que allá el clima es muy hostil, ¿viste? Claro. Y bueno, a mí me contaron, yo hablé con muchos combatientes de ejército y ellos dan fe de que eso ocurrió. Yo personalmente no lo vi, pero porque no me tocó estar por ahí en esos lugares, ¿viste? Pues yo pertenecía a otra arma. Y en Marina no hay ninguna denuncia de estancamiento. Pero bueno, ese tipo de cosas. Pero en general, yo todos los documentales que vi, en general son muy fieles. En general, la gran mayoría son muy fieles. Aparte hay mucha documentación fílmica y fotográfica. Y ahí no se puede mentir, ¿viste? Claro. Ahí vos lo ves y no te pueden, ¿viste?, engañar con eso. Y también vi muchos documentales ingleses. Eso me sirvió también mucho para comparar las visiones que también tienen ellos, ¿no? Claro, sí. Y para ratificar también cosas, vivencias. Sí. Y en una situación bélica, suponemos que el miedo forma parte de la misma. ¿Cómo era convivir con el miedo? ¿Y qué era lo que te atemorizaba en esos momentos? Le pregunto esto porque escuchamos a varios veteranos que además del miedo a perder la vida, tenían el miedo al no volver a ver a sus padres, a no poder convertirse en padres. A usted, ¿qué le daba temor, más allá de la muerte? Mirá, vos sabés que
Yo te contaba que fui como traductor de inglés, ¿no? Yo tuve que traducir las órdenes que nuestros oficiales daban a la población civil, a los kelpers. Entonces tuve que estar un montón de días traduciendo del castellano al inglés esas órdenes. Bueno, entonces yo no fui como una unidad combatiente. Entonces yo tenía muchísimo miedo de terminar combatiendo, en realidad. Y fue lo que finalmente ocurrió. Y entonces mi gran temor en ese momento era ese. Fíjate que yo estando a pocos kilómetros de los combates me sentía seguro, porque no pertenecía a una unidad de combate, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba dentro de la ciudad de Puerto Argentino y me sentía seguro. Mirá vos qué cosa loca, ¿no? Estando a muy pocos kilómetros de donde incluso escuchábamos las explosiones y los ruidos y los bombardeos, el paso de los aviones, los bombardeos nocturnos de los barcos, todo eso te da muchísimo miedo. Pero yo dentro de ese miedo me sentía en cierta forma con un poquito de seguridad porque no estaba en el frente, ¿entendés? Eso cambió cuando me mandaron al frente. Pero bueno, en ese momento ese era mi temor, que me mandaran al frente. Obviamente yo estaba muy deprimido porque extrañaba mucho a mi familia, ¿viste? Entiendo. Y también pensaba todo el tiempo cómo estarían ellos, ¿viste? Porque ellos no tenían noticias de qué me estaba pasando a mí. No había ningún tipo de comunicación. Entonces pasaban los días, pasaban las semanas, y yo pensaba, no saben nada de mí, saben si estoy bien, si estoy mal. Así que bueno, mi miedo fue cambiando, fue transformándose. Yo cuando pasé a formar parte de una unidad de combate, ahí mi miedo pasó a ser algo ya, no sé cómo decirte, aparte del miedo que vos tenés en tu mente, ya pasó a formar parte de mi cuerpo, o sea que yo estaba permanentemente con adrenalina al máximo y no sé cómo explicarte. Era tanto el miedo que tenía que a pesar de estar a 10 grados bajo cero, transpiraba. Increíble. Era algo inmanejable para mí, ¿sí? Cuando estuve en el frente, ¿no? Cuando estuve en el frente. Y vos sabés que uno de los mayores miedos, yo tenía miedo a morirme. Y trataba de respaldarme mucho en un sacerdote que teníamos en nuestra unidad, que pasaba a hablarnos y a darnos bendiciones, y nos dio la extrema unción para la buena muerte, porque como nadie sabía cuándo iba a ser su último día, pedíamos por favor que nos dieran la extrema unción, ¿no? Para estar tranquilos con uno mismo, ¿viste? Tener esa paz interior. Así que yo cuando recibí la extrema unción, de cierta forma me tranquilizó un montón, ¿viste? Y aparte del miedo a la muerte, también tenía muchísimo miedo a quedar mutilado, porque yo veía venir del frente de combate los compañeros nuestros mutilados, sin alguna extremidad, ¿viste? Muy heridos, y me aterrorizaba eso, ¿viste? Decía, bueno, si tengo la desgracia de quedar mutilado, prefiero morirme, porque volver así, no sé cómo voy a vivir. Gracias por compartir esto con nosotras, la verdad es muy fuerte lo que estás contando. Al contrario. Se sabe que el pueblo juntaba abrigos, chocolates y escribía cartas de aliento a los soldados que estaban en Malvinas. Y con este tema hubo mucha tela para cortar. O sea, es decir, ¿ustedes recibieron todas esas donaciones o sabe qué pasó con ellas? ¿Tiene algún tipo de hipótesis o algo con respecto al tema? Yo te cuento mi experiencia. Nosotros sabíamos, eso sí sabíamos, estando en las islas, que la población acá en el continente ayudaba muchísimo. Es más, a nosotros nos llegaban muchísimas cartas. Yo tengo guardadas en mi casa un montón de cartas, sobre todo de chicos de colegio en ese momento, que nos escribían, ¿no? Y alguna que otra carta de mi familia me llegó. Me llegó más tarde. Pero bueno, recibimos muchísimas cartas. Y ahí nos enterábamos de toda la movida que había acá en el continente para ayudar con comida, con chocolates, con ropa.
eso sí nos enterábamos. Durante el primer mes, que no hubo combates, porque los combates empezaron el 1 de mayo, yo te hablo que todo empezó a principios de abril. El 1 de mayo fue el primer bombardeo de los ingleses, ¿no? Todo ese primer mes, que fue todo preparativos, cavar pozos, hacer trincheras, todo ese primer mes recibíamos un montón de cartas, recibíamos algo de ropa, de abrigo, y también recibíamos muchísimos chocolates, sobre todo. Eso sí, había muchísimo, y realmente comíamos muchísimo chocolate, que también un poco nos hacía mal, porque lo tomábamos finalmente como nuestra comida principal y al final te terminás reventando el hígado, ¿viste? Claro, es entendible. Pero nos daba muchas calorías, ¿viste? El chocolate te da muchas calorías. Así que para el invierno el chocolate está bueno, ¿no? Porque te da calor. Así que, y recibíamos muchísimo. Eso se cortó cuando empezaron los combates. A partir de ese momento ya el puente aéreo con todas las ayudas se cortó. Entonces no llegó más nada. Y yo cuando volví al continente, después que estuve prisionero y volvimos al continente, cuando bajamos en el aeropuerto en una ciudad muy chiquita en la provincia de Santa Cruz, cuando bajamos ahí con el barco, vimos unos galpones gigantes llenos de comida. Comida, ropa, chocolate, todo. Todo eso es lo que no pudo viajar a las islas después del 1 de mayo. Claro. Pero toneladas, toneladas. Esa fue mi vivencia, digamos. ¿Y qué pasó cuando finalizó la guerra y volvieron al país? ¿Usted siente que fueron reconocidos como se merecía? Mira, a mí particularmente lo que me pasó es que yo noté como que la gente sentía un poco de vergüenza por haber perdido a Argentina en la guerra. Yo lo noté eso. A mí la verdad que a mí mucho no me hablaba la gente. Y yo volví tan mal, igual un poco por ahí es culpa mía, porque yo volví tan trastornado que yo también me encerré y me quedé durante meses encerrado en mi casa. Es entendible. Sí. Las veces que salía a la calle, realmente sentí indiferencia, si por ahí se puede ver de ese lado. Es como que la gente ya había dado vuelta a la página y bueno, ya está, perdimos, es una vergüenza de haber perdido y ya está, a otra cosa. Aparte cuando... Sí. ¿Cuándo pudo sentir que volvía a la normalidad? Mira, yo volví a la normalidad, yo tardé como, no sé, más de un año. Sí, más de un año. En poder salir a la calle, ¿viste? Yo estuve prácticamente enclaustrado en mi casa. No quería salir, ¿viste? No podía escuchar ruidos muy estridentes. No podía escuchar música fuerte porque estaba muy cargado con todos los ruidos de la guerra, ¿no? Y los recuerdos. Entonces, es como que traté de meterme, ¿viste? Como si vos te metés en un capullo, ¿viste? Como quería como hacerme un ovillo y quedarme en mi casa y desaparecer, ¿viste? Me sentía muy mal, muy mal. Y bueno, después de ese largo año, de a poquito fui saliendo y bueno, así de a poquito fui volviendo a la vida. Claro, me sentía como sí, de a poco. Muerto, me sentía, ¿viste? ¿Y hubo espacios para contenerlos o nada? No, al principio no. Los primeros años no se armó ningún servicio de asistencia, ni psicológica, ni médica para excombatientes. Si nosotros teníamos si teníamos alguna necesidad psicológica o teníamos que concurrir a cualquier hospital, no había nada armado para excombatientes. Recién a fines de los 80, casi 90, recién ahí se empezó a formar dentro de lo que es el PAMI, que para los abuelos, ¿viste? Se armó un departamento para excombatientes.
Y recién ahí se empezó a incluir psicólogos, médicos, para atender a lo que era, se armó como un subgrupo dentro del PAMI, ¿viste? Un poco Claro. tarde, lamentablemente. Sí, tarde. Y sí, lamentablemente, yo te digo, yo tuve muchos compañeros que se suicidaron, ¿viste? En esos 10 años. Otros se suicidaron después también, ¿no? Pero en esos 10 años hubo muchos suicidios. No había ninguna contención, ¿viste? Y la verdad Sí, que, ¿viste? sí. Cuando vos decís que la cabeza te quema, Sí, bueno, nosotros éramos chicos de 20 años, 19, 20 años, y teníamos la cabeza bastante quemada, ¿viste? Por las cosas que habíamos visto. Entonces, bueno, sin una contención, vos no sabés qué hacer, ¿viste? sí, se entiende. Y si usted puede contarnos y no se siente hostigado, nos gustaría saber qué era lo que más recordaba. Mira, yo tuve situaciones, yo te contaba que en realidad fui a una posición de apoyo logístico, ¿no? De combatiente. Yo fui como traductor, bueno, nosotros visitábamos, hacíamos patrullas de traductores con oficiales nuestros que nos acompañaban y teníamos que ir casa por casa de los kelpers a darles a ellos instrucciones de que a partir de las 6 de la tarde había toque de queda, nadie podía salir a la calle. Los chicos durante el día no podían estar por la calle solos y solamente podían salir con el acompañamiento de un adulto. Claro. Después, nuestras Fuerzas Armadas controlaban todo lo que eran las comunicaciones de ellos, intervinieron los teléfonos, controlaban los negocios, los comercios, ¿viste? Había un supermercado muy chiquitito, un hotel, un pub, ¿viste? Que ellos tienen, los ingleses, tenían 2 o 3 pubs. Es una ciudad muy chiquita, tiene 2.000 habitantes, pero tenían, ¿viste? Algunos negocios, y esos negocios estaban muy controlados por nuestras Fuerzas Armadas para evitar el espionaje. Incluso hubo espionaje, pero bueno. Y nosotros teníamos que recorrer todo eso con nuestros oficiales y chequear que no hubiera situaciones de espionaje, chequear las llamadas telefónicas, bueno, todo lo que era intervenir en la lengua inglesa, digamos, todo lo que era nuestro trabajo de traductor, lo hacíamos, intervenciones telefónicas, visitas a las casas para explicar todo cómo tenían que moverse. Y bueno, y eso a mí me costó mucho porque yo veía a la familia, veía a los chicos y estaban asustadísimos, sobre todo los chicos, ¿no? No entendían nada, ¿viste? En un lugar donde es totalmente pacífico, porque en esas islas nunca pasó nada, y de repente tener a 10.000 soldados en un pueblo que eran 2.000 habitantes, o sea, 5 soldados por cada habitante, y vernos sentados nosotros armados, con cascos, con fusiles, adentro de las casas. Y bueno, fue muy fuerte, ¿viste? Entonces íbamos a visitarlos y los chicos se ponían a llorar, ¿viste? O sea, fue muy fuerte. Y después en el momento en que a mí me mandaron a combatir, porque ya, cuando no había nada más que traducir, digamos, me mandaron a una posición de combate. Entonces estuve en un pozo de combate, en una trinchera. Y ahí fueron mis peores momentos en realidad, porque ahí fue donde viví realmente el terror y el miedo permanente, ¿no? Claro. Y bueno, situaciones con mis compañeros, situaciones muy feas, dolorosas con mis compañeros, ¿viste? Un compañero mío se me murió en mis brazos y yo qué sé, yo era muy chico para poder vivir todo eso en tan poco tiempo, ¿viste? No lo podía procesar. Sí. No lo podía procesar. Entonces, el no poder procesarlo y día tras día que siguiéramos combatiendo y no podíamos asimilar que haya pasado algo cuando enseguida pasaba otra cosa, ¿viste? Entonces, bueno, era bastante enloquecedor. Claro. Bueno, le queremos pedir por favor que para que no se corte de manera abrupta el Zoom, finalizarlo ahora y volver a iniciarlo para poder continuar con la entrevista con más tranquilidad. Dale, ¿cómo no? Sí, bárbaro. Muchas gracias.
está conectando el audio. Sí. Ahí se lo conecta, ahí está. Bueno, Ahí está. ahí está. Ahí está. Menos mal que Muchas está mi chico, gracias. porque si no, Muchas gracias por conectarte de nuevo. nada, por Eh, favor. y bueno, Si ven que me así extiendo mucho, avísenme, ¿eh? No, por favor. Sí, sí, Si no, vamos a tener que Muchas usar 5 gracias Zoom. por eso. Bueno, vamos a seguir con las preguntas y muchas personas sostienen que los momentos más terribles nos dejan alguna enseñanza. ¿Podríamos decir que esta situación extrema en todos los sentidos conllevó alguna? Mira, sí, yo siempre pensé eso. Yo soy muy creyente. En realidad, cuando estuve en la guerra, en un momento odié a Dios, odié a todo lo que representaba, Sí, había perdido la fe, estaba demasiado deprimido como para entender por qué pasaban esas cosas, ¿no? claro, no Entonces, para menos. realmente sentí como que Dios me había abandonado, a mí, a mis compañeros. Y bueno, después con los años, a medida que uno va viviendo la vida y recorriendo y viviendo nuevas situaciones, y a medida que Dios te va regalando nuevas cosas lindas, uno va recuperando de vuelta la fe en Dios, ¿no? Claro, Pero en ese momento pasé por un pozo, por un momento de pérdida de fe muy fuerte, ¿no? sí, Que después, por suerte, pude recuperar con creces, ¿no? Porque mi fe se fortaleció mucho más de lo que estaba antes. Y bueno, ese apoyarme en la religión fue lo que me permitió llevar adelante el resto de mi vida, ¿no? sí. ¿Y en qué se refugió? Bueno, en la familia mucho, sobre todo en la familia, y en la fe, mucho en la Claro, fe. Tratar de encontrarle sentido a lo que me había pasado fue lo más costoso, ¿no? sí, Pero llega un momento en que uno se da cuenta que a mucha gente le pasan cosas muy graves, ¿no? Incluso cosas más graves de las que me pasaron a mí. Muchos padres no pudieron volver a ver a sus hijos. claro, Y mucha gente en otras situaciones también pasa momentos muy terribles, ¿no? Entonces yo en un momento de la vida empecé a darme cuenta de que Dios nos va poniendo pruebas en el camino para que nosotros podamos superarlas y sacar algo bueno de eso, y al mismo tiempo poder ser un poco transmisores de todo lo bueno que Dios nos tiene preparado para nosotros, ¿no? sí, No quedarnos en lo que uno supone que es lo malo, sino aprender de las pruebas que nos pone Dios, y aprender que de eso, de la peor situación, se pueden sacar cosas muy valiosas, ¿no? Y cosas que uno puede transmitir a las demás personas. Eso fue lo mejor que saqué de la guerra yo. claro. El aprendizaje dentro de esa situación horrible, ¿no? Sí, es verdad. Y para concluir, muchas personas dicen que la guerra fue en vano. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, en realidad, que la guerra esta fue en vano es así, pero todas las guerras son en vano. Porque yo creo que nada merece las pérdidas de vidas humanas. Las guerras son espantosas, son lo peor de la miseria humana, ¿no? Y lamentablemente, dirigidas por gente que tiene el poder de hacerlo, sufre muchísima población que realmente no merecen estar en esas situaciones. Y lamentablemente, bueno, siguen ocurriendo guerras en todas partes del planeta.
Claro. Lamentablemente uno ves por televisión todo el tiempo, familias sufriendo, y realmente, ¿y cuál es el resultado de cada una de esas guerras? Si te ponen a hacer un balance, los balances son siempre negativos, porque siempre hay gente que termina sufriendo, Claro. hay muchas pérdidas humanas. Entonces, ¿cuál es el balance positivo de las guerras? Yo no lo veo. No, queremos repetirle nuevamente que para nosotras es un orgullo hablar con vos y, Muchas gracias. y honrar nuestra revista. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta era, algunos combatientes contaron en múltiples entrevistas que los ingleses, cuando los tomaron de rehenes, los trataron mejor que los argentinos, es decir, le daban comida, los abrigaban y demás. ¿Tuviste contacto directo o fuiste apresado por los ingleses? Sí. Sí, nosotros cuando nos rendimos, el día 14 de junio del 82, tuvimos que dejar las armas, pasamos por unas especies de revisaciones masivas, donde los ingleses nos quitaban el armamento y nos hacían desfilar con las manos en la nuca, 7 kilómetros desde la posición de combate hasta el lugar de confinamiento, donde íbamos a estar como prisioneros de guerra, ¿no? Bien. Que era en el aeropuerto, en lo que había quedado el aeropuerto, que estaba todo destruido, ¿no? Ahí estuvimos confinados. Éramos unos 10.000 soldados confinados en ese campo. Y realmente yo, en el momento en que íbamos caminando hacia el campo, pensábamos que algo nos iba a pasar, porque en ese momento se corrían todo tipo de rumores, ¿viste? Y uno, Sí. inexperto como era en ese momento, te creías todos los rumores, ¿viste? Que nos iban a matar, que nos iban a fusilar, que nos iban a deportar a Inglaterra, bueno, de todo, ¿viste? Sí. Y bueno, y la verdad que yo pasé 4 días prisionero, hasta el 18 de junio, en ese campo de confinamiento. Y la verdad que en ningún momento sentí ningún tipo de hostigamiento por parte de los ingleses. Eso la verdad que me sorprendió en el sentido de que la realidad fue totalmente opuesta a los rumores que íbamos escuchando, ¿no? Claro. Y la primera comida caliente incluso la comía ahí en el campo de confinamiento, en el campo de prisioneros. Sí. Hasta ese momento nosotros no teníamos comida caliente, comíamos toda comida de conservas, ¿viste? La lata de conservas y chocolate, mucho chocolate. Pero ahí tuvimos la primera comida caliente, que fue bueno. la primera noche de confinamiento. Nosotros estábamos muertos de frío esa noche ahí, y todo alrededor del campo rodeados por guardias ingleses, ¿no? Sí. Y los desarmados, pues. Y tratábamos de taparnos con pedazos de chapa, con lo que pudiéramos, porque era un frío terrible. Y en ese momento vimos como que por el mismo camino por nosotros vinimos caminando, empezaron a venir decenas y decenas de camiones con unos artefactos atrás de cada camión. Y se empezaba a correr el rumor de que nos iban a fusilar, que eso que venía atrás de los camiones era la ametralladora. Y bueno, hasta que los vimos de cerca los camiones, estábamos aterrorizados. Y era una especie de fantasía, cada vez se rumoreaba más, cada vez tu mente volaba. Y en ese momento, cuando vimos de cerca los camiones, no, resulta que no eran ametralladoras, eran cocinas de campaña, esas cocinas grandes, gigantes, que eran como ollas gigantes donde hacían guisos. Bueno, y de ahí nos dieron de comer la primera comida caliente. Así que la verdad que me sorprendió mucho. Por eso en ese sentido... Entonces no los trataron mal. No, nos trataron bien. Mira, sí. Yo hablé con muchos de los soldados ingleses, yo hablaba inglés, que nos custodiaban, digamos. Y ellos no podían creer, primero que fuéramos tan chicos, ¿no? Claro. No podían creer que nos hubieran mandado a una guerra, porque ellos en realidad tienen mucha preparación, porque son soldados profesionales. Sí, mismo en el equipamiento que tienen, en la ropa que tienen. Y bueno, no podían creer en esta situación. No. Bueno, también algunos manifestaron que algunos integrantes del ejército maltrataron a algunos soldados como a otros no. ¿Cuál fue su historia personal?
No, yo, salvo algún caso puntual, que sí, en el fragor del combate, yo entiendo que cada persona puede asimilar la situación como puede, como el cuerpo le da y la mente le da, ¿no? Y nosotros, durante el combate, hubo episodios de compañeros que enloquecieron directamente y empezaron a disparar para todos lados, y era muy peligroso porque se daban vuelta y te disparaban a vos, disparaban a su propia tropa, digamos. Entonces ya estaban muy enloquecidos. Y yo ahí sí vi situaciones que enseguida venían los suboficiales nuestros y los levantaban de los pelos directamente, los desarmaban y los castigaban. Pero situaciones muy puntuales, no vi como, Claro. ¿viste? El tema de estaqueamientos y eso yo no lo vi. Y en Sí, general yo personalmente nunca recibí ningún maltrato de mis propios oficiales. Nunca recibí claro. ningún maltrato. No. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección que tenemos en la revista que es el ping pong. Y consiste en que yo te voy a decir una palabra y vos me decís lo primero que se te venga a la mente. Uy, qué difícil. Malvinas. Algo muy triste con un gran aprendizaje. Claro. Patria. Algo por lo que estuve y sigo estando dispuesto a dar la vida. Familia. El mayor soporte y ayuda espiritual y anímica que puede tener una persona. Sí. Orgullo. Orgullo de mis compañeros. Yo tuve compañeros que dieron la vida por otros compañeros, incluso por mí. Claro. Y orgullo de ser argentino y de haber defendido a mi patria. Sí. A pesar de que reconozco que la situación en que nos llevaron a la guerra fue una locura. Sí, sí. En ningún momento reniego de haber defendido a mi patria. Adolescencia. Una edad bastante difícil y realmente creo que todos los adolescentes deberían tener un acompañamiento, un ambiente familiar, y el ambiente que los rodea, las amistades, todo tendría que ser algo que permita que cada adolescente pueda llevar esa etapa con la mayor alegría. Es una etapa de mucho aprendizaje. Claro. Y lo peor es cuando alguien transcurre la adolescencia con golpes fuertes y con situaciones difíciles. Es muy duro, en esa etapa de la vida sobre todo, pega mucho. Sí, 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 entendible. Un recuerdo. El recuerdo que más me impacta y por el cual yo muchas veces sueño es un compañero que murió en mis brazos, y cuando yo salí de mi pozo para ir a ayudarlo porque él volvía corriendo con varios balazos en su cuerpo, logré arrastrarlo hasta la posición mía, hasta el pozo, y este compañero mío estaba ya delirando del dolor y lloraba y pedía por la mamá, desesperadamente por la mamá. Ya estaba desvariando incluso, y yo estaba terriblemente bajoneado en ese momento, triste. Sí. Lloraba un montón, y este chico me agarró fuerte la mano y murió en ese momento, pensando que yo creo, o yo sentí, porque en el último momento se le formó una sonrisa en su cara, que ojalá, no sé, es lo que yo pienso, ¿no? Que a lo mejor obró el milagro de que él a lo mejor creyera que yo era la mamá que le daba la mano. Pero si es así, para mí sería
Claro. Algo Sí, increíble. qué Pero tristeza. Gracias por tu sinceridad, estamos muy emocionadas. Y le queremos agradecer de verdad de todo corazón por compartirnos esto, porque sabemos que es algo muy fuerte en su vida. Y no, de verdad, muchas gracias por estar compartiéndonos esto. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Las Bueno, felicito. la siguiente palabra es amigo. Amigo es alguien incondicional, alguien con el que podés contar en las buenas y en las malas, y alguien que vos sabés que vos no lo vas a defraudar a él, que él o ella no te van a defraudar a vos. Sí. Muerte. Muerte es algo a lo que yo le tuve mucho miedo, y la vida, la situación de la guerra, ¿no? Y la vida me fueron enseñando que la muerte es algo natural, es parte de la vida. Sí. Y yo les había contado antes, chicas, que yo tengo la fe muy fortalecida. Sí, sí. Yo creo que la muerte es encontrarnos en la casa de Dios. Entonces, no lo vivo como algo terrible y doloroso, sino como algo parte de la vida, que a todos nos va a llegar. Y no como algo terrible y doloroso. Claro. Vida. Vida es lo que Dios nos regala para que podamos hacer con nuestras acciones lo mejor posible para ayudar a los demás, para pasar por esta vida con una finalidad y no simplemente transcurrir. Claro. O vegetar. Sí, sí. Sino que la vida tiene, para mí, la finalidad que tiene la vida es poder tener la posibilidad de ser solidario y ayudar a otras personas. Sí. Y bueno, y la última es pandemia. La pandemia es algo que nunca me lo hubiera imaginado, nunca me lo hubiera esperado. La verdad que nos agarró por sorpresa a todos. Sí. Y bueno, estoy viendo como algo muy, muy loco, ¿no? Nos tenemos que acomodarnos todos día a día. Cada día que pasa, noticias nuevas, cosas nuevas, noticias muy tristes, gente que se enferma, gente que muere. La verdad que es algo muy triste. Estamos hace varios meses, más de un año pasándolo, ¿no? Y uno ve la hora de que termine. Pero bueno, como yo realmente tengo la fe muy fortalecida y sé que de todas las situaciones feas finalmente se sacan cosas buenas, tengo la esperanza de que de esta situación también tan fea todos podamos sacar algo bueno, ¿no? Que terminemos como mejores personas. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, la sociedad argentina ha y hemos bautizado a los excombatientes de Malvinas como héroes. ¿Qué le parece este adjetivo? A mí me parece que nos queda bastante grande ese adjetivo, porque hay muchos héroes en todos los órdenes de la vida, ¿no? Fíjate vos, los médicos enfermeros, que están dedicando su vida ahora, desde hace un montón de meses. Muchísima gente que tiene mucho más derecho a ser considerados héroes. Nosotros nos tocó vivir una experiencia puntual y realmente creo que muchos de ustedes mismas, muchos de ustedes en esa situación lo hubieran también llevado con mucha fortaleza y bueno, es lo que a uno le tocó. Por eso no me considero un héroe, realmente. Como vos dijiste, hay muchos héroes y vos sos uno de esos. Gracias. Bueno, y por último... Antes de que Fiamma finalice con la última pregunta, esperamos haber estado a la altura para entrevistarlo, para poder haberle preguntado esto, porque estamos de a poco desarrollándonos y creciendo en esto de lo que es entrevistar a personas, y de verdad un orgullo para nosotras poderlo haber entrevistado y haber escuchado su historia y su punto de vista desde este hecho que se comenta mucho, y está bueno saber la opinión de una persona que estuvo ahí realmente. No, gracias a ustedes, y aparte, más que estar a la altura, superaron con creces esa altura. La verdad que son unas excelentes entrevistadoras. Gracias. Y felicitaciones a la profesora también, que ella les sabrá
entrenado para esto. Sí. La verdad que, y enseñado para esto. La verdad que las felicito porque son unas excelentes entrevistadoras. Mucho mejor que muchas que uno escucha, ve por la televisión. Muchas gracias. La verdad que las felicito. Muchas gracias. Y por último, esta pregunta está relacionada con la actualidad, la pandemia. ¿Cómo está atravesando esta situación y si tiene algún consejo para todos los adolescentes en un momento crítico? Mira, a mí como a todos, ¿no? Se está costando un montón toda esta situación. A mí me duele mucho lo que es el tema de la educación, porque yo veo que los chicos perdieron muchísimo con el tema de la escolaridad, ¿no? Y realmente me parece que es muy serio eso. Sí, es cierto. Ojalá se hubiera podido mantener de otra forma la enseñanza para tantos chicos, ¿no? Sí, es doloroso. Y lo que yo noto es que el confinamiento, el daño que producen en los chicos, en los adolescentes, y en los adultos también, obviamente, ¿no? Pero más que nada me enfoco en los chicos y en los adolescentes porque son los que más necesitan el apoyo, ¿no? Y realmente con este largo confinamiento que hemos tenido, realmente fue muy difícil para todos, ¿no? Sí. Para los jóvenes, para los chicos. Sí, sí. Bueno, le agradecemos nuevamente porque fue un orgullo para nosotros hacer esta entrevista. Gracias, gracias. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes y a la profesora. Muchas gracias. Gracias. Chao, chicas.